Boas tardes, benvidas e benvidos a segunda pílula agroecolóxica contra a pandemia, que forma parte do quinto foro labrego da agroecoloxía que dende a Asociación Herba Moura en colaboración co Sindicato Labrego Galego e financiado pola Deputación estamos a organizar. Esta segunda pílula imos ter tres intervencións. En primeiro lugar vai a falar Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria, Veterinarios Sin Fronteiras, sobre a alimentación que nos enfermará, co seu ponencia de Dame veleno que quero comer. En segundo lugar teremos a Lola Raigón, vicepresidenta da Sociedade Española de Agricultura Ecolóxica e catedrática da Universidade Politécnica de Valencia. E, en terceiro lugar, falará por parte do Sindicato Labrego Galego Cura Seoane, que é labrega, e falará-nos da alimentación e saúde dende a perspectiva labrega. Bueno, buenas tardes y bueno, muchas gracias primero al Sindicato Labrego por haberme invitado a este encuentro, porque ya nos gustaría vernos a todos, ¿no? Y todas en directo, pero bueno, al menos que sea a través de esto del Zoom y esperemos que no se caiga. Mira, yo voy a contar un poco una introducción de lo que tiene que ver la alimentación con la salud, que fundamental viene de una campaña que hace 3 años que iniciamos, que se llama Dame Veneno. Hicimos una investigación que habla sobre el impacto y todo lo que tiene que ver la relación de la alimentación con la salud. Luego sacamos otro pequeño informe que se llama Mi primer veneno, que si da tiempo también veremos un poco sobre alimentación infantil. Y luego también sacamos 2 spin-off o 2 investigaciones sobre el tema del lobby, como si dijéramos alimentario que existe en el Estado español. Y por último, a partir de esta campaña nacieron 2 experiencias. Una es la campaña Defiéndeme, que ahora también os explicaré un poquito, junto con la Alianza por la Salud Alimentaria, donde somos parte nosotros, es parte la CECU de consumidores, la CEAPA de padres y madres de alumnos, Amigos de la Tierra, Médicos del Mundo y la Sociedad Española de Salud Pública. Y es una iniciativa que tiene que ver con el control de la publicidad, que además ahora está justo muy de moda, por lo que os contaré del Ministerio de Consumo, ¿no? Entonces voy a intentar compartir pantalla. La presentación es larguísima, pero voy a ir saltando. Yo espero no marearos mucho, pero bueno, al menos las cosas más importantes para que la vayamos viendo. Yo creo que sí que se ve, ¿verdad? ¿Sí? La primera foto, que me gusta comenzar esta presentación, es esta foto. Ya sé que no podéis hablar, pero seguro que esta foto, bueno, llama la atención, ¿no? Y no podemos abrir un debate, porque aquí siempre la pregunta es ¿esto dónde es? ¿Y qué es? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, simplemente la foto es para haceros ver que esto es una piscina municipal del Parque Sindical de Madrid, el año 1966. Y simplemente daros cuenta, bueno, la gente que está en la piscina, que apenas vemos gente obesa, ¿no? Si esta foto lo hubiéramos hecho hoy o antes de ayer en una piscina municipal o una playa, pues veríamos exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de la epidemia de la mala alimentación o la alimentación insana, ¿no? Cuando hablamos de alimentación, un tema que es claro es que tenemos que hablar de una zona de peligro. Y no es una cuestión cualquiera, ¿no? Sino que fundamentalmente, más allá de la pandemia que estamos viviendo ahora, la OMS hace años que reconoce, la propia Margaret Chan, la anterior directora de la OMS, que reconoce que la alimentación insana es el primer problema de salud pública a nivel mundial, por encima de todos los demás. También en el Estado español. Para hacernos una idea, en el Estado español, según la revista The Lancet, que también está muy de moda ahora con el tema de la pandemia, pues el 21% de las muertes evitables vienen de la alimentación insana. En nuestro país son unas 90.000 muertes al año que se podrían evitar, ¿sí? Entonces, para veros un poco de esta magnitud, es decir, es una carga asociada de enfermedad enorme que viene trasladada a través de la alimentación, de lo que estamos consumiendo, y que además, para que os hagáis una idea de los riesgos, de lo que estamos viendo o diciendo, esto es una estadística de la Unión Europea, para que os dais cuenta que por cada día que perdemos de enfermedad, o de salud, perdón, por el tabaco, perdemos 4 por la mala alimentación. Por tanto, es uno de los factores de riesgo más importantes de nuestra vida y de enfermedad,
y, por tanto, depresión del sistema público de salud, ¿no? En el resto de cosas vemos que hacemos cosas, en drogas, en alcohol, tabaco, hay campañas, ha habido luchas, ha habido prohibiciones, regulaciones, y extrañamente en la alimentación no. Y menos en nuestro país, que como luego veremos es un agujero, realmente un agujero negro regulatorio en los términos de alimentación, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué enfermedades están afectando o son generadas por la alimentación? Pues aquí lo veis, ¿no? Ni más ni menos que el 55% de las cardiovasculares, 45% de la diabetes. Daros cuenta que diabetes es un tema enormemente importante y cada vez con más crecimiento, sobre todo la diabetes tipo 2. Cánceres pues como el del colon, el del recto, el estómago, la obesidad. Daros cuenta que en España tenemos un problema enorme de obesidad, tanto en adultos como en población infantil. Según el último estudio de la OCDE, somos el segundo país del mundo y primero de la Unión Europea en obesidad infantil. Estamos por encima del 40% en tasas de sobrepeso, y eso además tiene un factor diferencial en la clase social, doblando la tasa de obesidad en clases sociales populares a las clases sociales con más renta, que también veremos por qué, ¿no? Y aquí, para que veáis un poco la idea, ¿no? Es decir, no se me va esto, pues que veáis un poco, bueno, pues todas las grandes enfermedades, las que más presionan, de las que al final nos morimos, pues las más importantes, el 80% vienen de la mala alimentación. Por tanto, es el mayor riesgo, ¿no? Aquí veis un poco qué ha pasado con el sobrepeso en el Estado español, una curva infinita que además ni siquiera se ha logrado estabilizar. Es que ni siquiera estamos en una meseta, seguimos creciendo, con unas tasas cada vez peor, que si las proyectamos en el futuro, incluso las tasas de obesidad infantil, pues los efectos son dramáticos, ¿no? Pero además es esto un poco, aquí lo veáis, es decir, la prevalencia que hay en España de sobrepeso. Lamentablemente nos hemos acostumbrado, y muchos, por ejemplo, de los padres ni siquiera nos damos cuenta que nuestros hijos puedan tener obesidad o sobrepeso, porque ya tenemos un sesgo cognitivo sobre el tema de la obesidad, ¿no? Bueno, aquí no me detengo mucho. La cosa es explicar qué ha pasado, y lo que ha pasado es que hemos tenido un cambio de dieta brutal los últimos años. Las últimas 3 décadas, como nunca en la historia, ¿no? Hemos pasado unas dietas, primero, muy fundamentadas en producto fresco y en producto local y de temporada, para entendernos, y muy basado en las leguminosas, a una dieta basada en la carne y en los azúcares y en las grasas, ¿eh? Y esto ha hecho que además sea fundamentalmente nuestra dieta haya pasado de una dieta fresca a una dieta procesada o hiperprocesada. En España la estadística que hay es que casi el 70% de lo que estamos consumiendo es alimentación procesada. Y alimentación procesada, aquí viene el problema, porque es el vehículo de 3 elementos críticos para la salud, que es la sal, la grasa y el azúcar. En estos 3, como ya veremos, estamos muy por encima del consumo recomendado por la OMS, ¿no? Por tanto, aquí también veis que la carne procesada, por ejemplo, en nuestro país, y el consumo tan alto de carne de porcino también está muy relacionado con la mala salud y con las enfermedades asociadas, ¿no? Tanto sí que en España, más allá de que el Ministerio haya puesto unas cifras, Ministerio de Agricultura, que no son del todo reales, tenemos un consumo cárnico muy por encima de la media europea y es uno de los más importantes del mundo, 10 veces más de carnes rojas, 8 veces más de carnes procesadas. ¿Sí? Por tanto, hemos tenido un cambio de dieta brutal en muy poco tiempo hacia una dieta muy insana, ¿sí? Y esto es lo que explica pues dijéramos, las enfermedades que están detrás, ¿no? Y esto ha sido por el desarrollo de una industria alimentaria, que ha conseguido que los productos frescos y locales y más sanos sean cada vez más caros y en cambio los productos procesados sean cada vez más baratos. En una sociedad donde lamentablemente sabemos que la población, el cálculo que hay en España es que casi el 44% de la población, aunque tenga educación, quiera y todo, no se puede pagar una dieta sana, simplemente porque no llega, porque no tiene renta. Una dieta sana, más o menos, aquí vais a ver los costes, estamos hablando de esto, ¿no? Una dieta sana, una dieta popular, son unos 1.500, 1.500 y pico euros, pues estamos hablando de una popular, no llegaríamos. Es que hay mucha gente que se queda descolgada de una dieta popular, sin contar, si fuera ecológica o local, pues aumentamos un 35% su precio de media y por tanto estaríamos muy lejos pues dijéramos, un sistema alimentario que fuera sano y accesible para todo el mundo, sino que aquí lo que tenemos ya directamente ya es una conculcación de derecho a alimentación sana, porque buena parte de la población no se puede permitir y enferma a causa de esto, pero enferma directamente, ¿no? Aquí ves que, un poco antes os decía, que los incrementos de los últimos años en grasas, azúcar y sal, pues
pues han sido enormes, han sido brutales, ¿sí? Y todo esto impulsado o turboimpulsado por unas políticas y por unas empresas que han generado, bueno, decimos que si, si por ejemplo el virus de la malaria lo transmiten los mosquitos, pues el virus de la alimentación insana la crean y lo transmiten las grandes multinacionales de alimentación, ¿no? Pero además os decía que tiene un sesgo de clase, es decir, no todo el mundo, no es como otra cuestión de que llueve todos mojamos, sino que en realidad la alimentación pega mucho más a las clases populares, a la gente que tiene menos renta. Hay una brecha alimentaria en este país cada vez más importante, donde hay una clase alta que cada vez come mejor, de manera paradójica más sano, más equilibrado, más local, más de temporada, más ecológico, y una gran mayoría que cada vez come peor. Y si veis que además siempre nos dicen el mantra de la narrativa de las multinacionales que la alimentación es un tema individual, que es de estilo de vida, que tiene que ver con tu elección, con tu educación, que es uno de los grandes motivos de los lobbies o narrativas de los lobbies, nos damos cuenta con esta foto que no es verdad. Esto es el mapa de Barcelona, que lo vais a ver, donde se compara la clase ocupacional y la diabetes tipo 2, el impacto. La diabetes tipo 2 es la que tiene más relación directa con la alimentación. Aquí vais a ver que lo azul son los barrios más ricos y los marrones los más pobres, pues casi podríamos decir que coincide calle por calle, aquello de dime dónde vives y te diré qué salud tienes, ¿no? Por lo tanto, vemos que la mala alimentación y este impacto enorme en la salud, para que nos hagamos una idea, aparte del impacto individual que tiene en cada uno de nosotros, tiene un impacto enorme en cuanto a sistemas de salud pública, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro país ya se lleva el 20% del presupuesto, eso son en España más de 20.000 millones de euros, se está gastando en enfermedades asociadas a la mala alimentación. Si le sumamos los problemas de pensiones, de no asistencia al trabajo, etcétera, nos vamos a 30.000 millones de euros. Daros cuenta que esto en nuestro país empieza a ser inasumible, pero en países del sur global, países como de África, donde tiene un cardiólogo para X de miles de habitantes, un impacto como este, pues es imposible, ¿no? Y esto no es solo una enfermedad de los países ricos, como nos pensábamos, sino que esto está globalizado. Es decir, en cualquier país de África o de América Latina nos vamos a encontrar tasas de obesidad, tasas de malnutrición y de consumo de alimentos procesados, incluso en áreas rurales, y pues similares a las de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Vemos que hay como varias causas donde se han ido apalancando este tipo de cambio de dieta, de transición alimentaria negativa que debemos revertir, y aquí tiene que ver fundamentalmente con la creación de un ambiente alimentario insano y de un acceso físico, ¿eh? Es decir, por un lado tenemos el tema de publicidad, etiquetado y educación, y por otro lado el precio y la compra, el lugar donde puedo comprar, ¿no? En los barrios ricos nos vamos a encontrar fácilmente tiendas de alimentación fresca y ecológica y bien, en los barrios populares pues difícilmente, ¿no? Si hablamos del etiquetado, ahora tenemos una gran batalla aquí, ¿eh? El año 2022, Europa tiene que hacer la nueva ley de etiquetado para todos los países, para armonizar los etiquetados que existen en Europa, el etiquetado frontal. Hay diversos motivos o diversos modelos. Nosotros estamos pidiendo un modelo similar al chileno, que lo vais a ver, donde delimite claramente para que sea eficaz y pueda influir en la compra de las personas, que sea fácil, que sea accesible y que especifique claramente cuál es la peligrosidad de los elementos que lleva para que me pueda influir en la compra. Pero en cambio la industria está apostando por un modelo como es el modelo Nutri-Score, que lo vais a oír por muchos lugares, que es un modelo basado en colores, en A, B y C, que ahora veréis, y detrás de ello hay un algoritmo, como todo ahora. Un algoritmo donde el tema de la presencia de frutas, cereales y demás suma y la presencia de azúcares, grasas resta, ¿sí? Esto ha permitido que las grandes multinacionales, sobre todo las grandes hiperprocesadas, casi el 40% de los productos procesados aparezcan en letras positivas A y B, porque han logrado con pequeñas modificaciones o reformulaciones de los productos, metiendo cosas y quitando cosas, que sus productos cumplan con su etiquetado. Por tanto, el Nutri-Score, que parecía una buena idea en su momento, cuando había salido de la academia, ahora se ha convertido simplemente en el traje a medida para la industria y que está presionando por cielo, mar y tierra para que se imponga, incluso que en nuestro país se imponga antes, de manera voluntaria, antes del debate del año 2022 en la Comisión Europea, como también se está impulsando en Francia y en Alemania, fundamentalmente para allanar el proceso de la toma de decisión de Europa a favor de las grandes multinacionales, como ya fue en el año 2011, ¿no? Pues aquí veis un poco lo que os contaba de etiquetados de colores. Este es el que nosotros pedimos, este es el que funciona en Chile, funciona en México, en Colombia, funciona en Finlandia, donde te aparece un producto y si es alto en azúcares te pone un hexágono negro y te marca Ministerio de Salud, esto es alto en azúcares. Esto tiene un impacto enorme
para la compra de las personas y está funcionando. Los últimos estudios que hay es que está funcionando muy bien y tiene un impacto directo en la compra. Daros cuenta que en estos productos que ya están etiquetados así, por ejemplo, en Chile o en Finlandia, en España hay barra libre. Aquí no está etiquetado de ningún color y aquí la publicidad más te cuenta que tiene propiedades nutricionales y tiene de todo, ¿no? ¿Vale? Este es un poco para que veáis el Nutri-Score, ¿no? A ver si lo podéis ver aquí. Se cuelga un poco el ordenador, no sé por qué. Bueno, pues el Nutri-Score es este, ¿no? ¿Veis? Un producto que en sí va muy azucarado, por ejemplo este lácteo súper azucarado y demás, que no entraría en una categoría de alimento sano, en un perfil sano como marca la OMS, pues el Nutri-Score te aparece como un perfil sano. Y además eso quiere decir que se podría publicitar, que se podría vender, que se podría... ¿Me entendéis? Esto es el tema más importante del engaño que lleva detrás el Nutri-Score. Esto lo cuento porque lo vais a ver en noticias y que no nos pueden engañar, ¿no? Luego, otro tema importante es el tema de la publicidad. En esto hay una batalla muy, muy importante. ¿Por qué? Porque detrás de la publicidad están las ventas, ¿no? En varios países del mundo ya se sabe que los niños no pueden discernir la verdad de la ficción, por tanto son fácilmente engañables, no son libre compradores ni nada de esto. Y sabemos que la gran parte de la presión de la industria o la presión mediática va al consumo de los niños, porque además condicionan el consumo de los padres. Y en muchos países ya se está regulando para evitar justamente que suceda esto, ¿no? En nuestro país, además, los alimentos dirigidos a los niños suelen tener un perfil nutricional mucho peor que el dirigido a los adultos, pero además la presión mediática es todavía más fuerte que la dirigida a nosotros. Y en España casi 8 de cada 10 anuncios de alimentos o de publicidad en televisión de alimentos para niños son insanos. Como este tipo de alimentos, por ejemplo, en países como Portugal o Inglaterra, no se podrían poner en televisión y en nuestro país lo tenemos aquí, vamos, pues a tope. Incluso hay canales de estos que son de dibujos, sobre todo infantil, que 100% serían alimentos insanos, ¿no? No tenemos ninguna barrera de protección para esta publicidad y este impacto tan grande en los chavales y en las niñas. Y esto es lo que está pidiendo la campaña Defiéndeme y por esto la alianza en la que somos parte, hace 2 semanas enviamos una carta al Ministerio de Consumo, nos hemos reunido con ellos, pidiéndole una cosa, 3 cosas. Uno, que exista ya una regulación pública, porque lo que tenemos en nuestro país no es una regulación pública, tenemos una regulación privada, que aquí se llama Código PAOS, lo vais a ver aquí, que es una autorregulación que generaron la propia patronal de las empresas alimentarias, es una autorregulación, escribieron ellos sin nadie más, que además no diferencia entre alimentación mala y buena, por tanto simplemente se dedica a que es un código ético donde no utilizar personajes de un tipo, no utilizar según qué mensajes, pero pueden publicitar cualquier tipo de alimento. Y además es un código voluntario donde se pueden adherir o no, ¿sí? Y además es un código que incumple. En los últimos estudios de la Carlos III, el Instituto Nacional de Salud Pública, lo que dice es que cerca del 90% lo incumple. Pero para que os deis cuenta del tinglado que han montado, la ficción que han montado, es esto, ¿eh? Es un código que han escrito las grandes multinacionales de la alimentación, que es el código PAOS, y han generado un jurado que se llama autocontrol para verificar si los anuncios son correctos, donde ese jurado está compuesto por ellos mismos, ¿eh? Por tanto, es como una mentira, un teatro de Polichinela para hacernos creer que existe algo regulatorio, pero en realidad no existe nada, más bien es un coladero. Entonces, vemos que año tras año los últimos estudios que hay son estos, ¿no? Que la mayoría de los alimentos no son sanos, que hay mentiras con la publicidad. Además, los que tienen perfil más insanos, ahí lo veis, son los que tienen alegaciones nutricionales, como que te sube las defensas, como que te sentirás mejor o que tiene vitaminas, pues son los que son generalmente más insanos y por tanto hay una presión enorme y cada año es peor, ¿no? Aquí simplemente si queréis saber más, os dejo un poquito esta campaña que lo podéis ver y ahí tenemos todas las documentaciones e informes, se llama defiendeme.org y también podéis firmar la carta al Ministerio de Salud, pero un poco sería esto, ¿no? Y por otro lado, tiene que ver con, antes os decía, el acceso físico. Es decir, yo puedo comprar alimentación sana o estoy condenado a comprar alimentación insana. Bueno, pues sabemos que, os decía, hay un sesgo enorme donde cada vez los alimentos frescos son más caros y los alimentos procesados más baratos. Por eso es necesario políticas fiscales alimentarias que corrijan esto y que alineen la política de salud pública con la política alimentaria. Y eso quiere decir, pues, aquellos alimentos más insanos, pues aparte de prohibir su publicidad,
aparte de no dejarlos estar en las escuelas, de sacarlos de los menús escolar, aparte le ponemos un impuesto. Y aquellos que sean más sanos, los promocionamos, los acompañamos y los bajamos el IVA. Y además aquellos que sean locales, es decir, hacer una política fiscal detrás del impacto que tiene desde el punto de vista de salud y medioambiental ese producto que nos vamos a llevar a la boca, ¿no? Esto en España no existe, ¿eh? Ahora hemos logrado, nosotros empezamos la batalla hace años con una campaña que hicimos del azúcar, logramos impulsar el impuesto en Cataluña, que está funcionando, pero es un impuesto muy pequeño, muy básico sobre bebidas azucaradas, los refrescos, que ha funcionado, pero no mucho. Ahora se va a imponer o se va a impulsar en el Estado español, porque en su día también Montoro lo echó para atrás, pero no hay una política detrás. Está bien que exista ese impuesto finalmente, pero es un impuesto casi movido por Hacienda, se sube el IVA al 21% de estas bebidas, pero no está acompañado de una política fiscal realmente, ni de una política como si dijéramos, de compra pública alimentaria en escuelas, ni de una política de publicidad, ni de una política de etiquetado, sino que es una cosa, un verso suelto, que sabemos que solos, de una manera aislada, esto no suele funcionar, ¿no? Es decir, por tanto, le hemos pedido al Ministerio que exista un grupo de trabajo y que empecemos a tomarnos en serio el tema de publicidad infantil, como han hecho en otros países como Portugal, donde ya hace un año, un año y medio, hubo una regulación y donde, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la publicidad del 90% de los zumos está prohibido, también de las bebidas azucaradas, pero también de los batidos, pero también de muchas galletas, también de muchos cereales hiperazucarados. Es decir, esto está funcionando hoy en Portugal, ¿no? O en otros países de nuestro entorno, que tienen también como Inglaterra una regulación estricta de qué se puede publicitar, qué se puede etiquetar y cómo se puede informar a la población, porque nos va en ello la vida. Para hacernos una idea, en nuestro país, si el máximo de azúcar que deberíamos tomar, máximo, que recomienda la OMS, está en 25 gramos al día, en nuestro país estamos más del 112 gramos al día. Es decir, muy por encima de esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que en nuestro país necesitamos una serie de políticas nutricionales y alimentarias básicas, pero basiquísimas, y no me meto mucho más, que sería muy largo de contar, pero no estamos aplicando ni una, ¿eh? Y eso, cuando hablamos de tasas de azucaradas, no se aplica solo en Cataluña, implementar todo el tema de publicidad no se aplica, desarrollar perfiles nutricionales propios como ha hecho Portugal o Inglaterra para diferenciar qué es alimentación sana, qué es procesada, qué es insana y por tanto poderlo catalogar, tampoco existe. No tenemos sistemas etiquetados interpretativos para entender bien las etiquetas. No tenemos, por ejemplo, prohibida la venta de alimentos en escuelas, guarderías, hospitales, centros de salud, gimnasios. Es decir, toda esta alimentación insana está permanentemente en nuestra vida. Y además tampoco contamos con sistemas que lleven este tipo de alimentación sana a la gente con menos renta. Es decir, hay un tema de acceso a parte de renta físico. Es decir, nunca en la historia hemos tenido tan fácil comer algo tan rápido. Es decir, si antes, hace 70 años, llegaba nuestro abuelo del campo y quería comer algo, pues se tenía que esperar a que hicieran la comida o comerse un trozo de pan o cualquier cosa. Pero es que ahora, en 2 minutos, tienes asegurada comida. En cualquier establecimiento, o si estás en el instituto, en el colegio, en la cantina, ¿no? Pero claro, fundamentalmente, de alimentación insana. Nunca hemos tenido tanta comida basura tan cerca a un precio tan barato. Y en cambio, la alimentación sana, más lejos y más cara. Por esto existe simplemente este sesgo. Esto hay que corregirlo. Es decir, no tiene sentido que en los hospitales estén llenos de bollería, estén llenos de alimentación basura y chatarra, ¿no? Esto que en algunas comunidades estamos logrando que lo vayan quitando, pues aún siguen existiendo. Y también muy importante todo lo que tiene que ver con la compra pública de alimentos en las escuelas, en los menús, que aparte de ligarlos con la producción local, es importante esa revisión de los menús, ¿no? de qué necesitamos y cómo realmente debe hacerse ese tipo de compras para asegurar que, sobre todo en las escuelas públicas, a nuestros niños y niñas puedan tener una alimentación sana, ¿no? Y la pregunta del millón es, bueno, y si esto lo sabemos todos, lo dice la OMS, lo sabemos hace 30 años, todo el mundo está haciendo cosas, ¿por qué no hacemos nada? No hacemos nada porque en España existe fundamentalmente un lobby empresarial alimentario enorme, de los más importantes del mundo, porque la alimentación es una de las industrias claves en nuestro estado, y ya no digamos en Cataluña, donde estoy yo, donde es uno de los ejes de rotación y sobre todo la industria cárnica, ¿no? Pues un super lobby donde, bueno, aquí vais a ver muchos ejemplos, aquí os he puesto, pero por ejemplo hay un estudio que hicimos que se llama Confían en mí, vais a ver que no existe ninguna fundación de nutricionistas, de nutrición, de no sé qué,
que no tenga patrocinadores empresas. Había una, me parece, y ha vuelto a tenerlas. Pero además creo que hay una que tiene un poco de regulación, de transparencia de las relaciones con las empresas. Pero no vamos a encontrar cátedras, no vamos a encontrar estudios pagados por las industrias, a cualquier tipo de asociación de su logotipo a temas de salud, a eventos, a cosas tan brutales como esta, donde la maratón por la diabetes pues la financia, aquí abajo lo veréis, Coca-Cola, ¿no? Pero incluso nos encontramos como la página del Ministerio en la campaña que tiene de hábitos de vida saludables, sobre alimentación y demás, y había copiado durante años la narrativa de las empresas, no diciendo que la alimentación es un problema público, social, donde hay que intervenir, donde hay que regular, donde hay que hacer políticas, sino que es un tema individual, de tu estilo de vida, más o menos es tu decisión. Y cuando vemos quién financia esta campaña, pues vamos a encontrar la Fundación, por ejemplo, Alimentum, y la Fundación Alimentum, pues vais a ver que están también todas las grandes multinacionales, ¿no? Que puede ser casualidad, pero igual no. O nos vamos a encontrar casos de personas que han estado en grandes o relevantes lugares de nuestra política, en ministerios, como en el caso de Josep Pucheu, que ha estado durante años en el Ministerio de Agricultura y ahora es director de la Patronal de Refrescos, o la anterior directora de la ECOSAN, que es el órgano regulatorio del Ministerio de Sanidad y de Consumo, que es la AESAN, se llama ahora, la Asociación, ¿no? la Española para la Seguridad Alimentaria, y bueno, pues había sido ni más ni menos que directora de asuntos científicos y normativos de Coca-Cola, ¿no? Y aquí seguimos, ¿no? Es decir, todo un lobby, toda una presión enorme que ha funcionado, ¿no? Para tumbar, por ejemplo, los impuestos en Cataluña cuando empezamos, ¿no? Donde se ha hecho de todo para intentarlo. Aquí os decía un poco estos dos informes que podéis descargar de la web, donde vienen todos los tejemanejes de los lobbies, tanto el cárnico como el de la alimentación, para que veáis un poco quiénes son los actores, cómo lo han hecho y cómo han hecho cosas tan graciosas como esto, cuando el año 2015 la OMS saca el famoso informe sobre la carne diciendo que las carnes procesadas eran cancerígenas. Pues salió en ese momento el ministro de Sanidad, el señor Alonso, diciendo que en España pues, el cáncer se cura y se previene con sentido común. Hasta tal punto tiene fuerza de contradecir a la propia OMS para proteger un sector económico, o como sociedades médicas pues acabaron recomendando 5 y 8 veces más el consumo de carne de lo que decía la OMS, sin ningún tipo de problema, o como si dijéramos, estudios y guías sobre el consumo de carne saludable en niños que están mandando a los médicos, las sociedades médicas, está financiada por grandes multinacionales de la alimentación, ¿no? O como la patronal del cerdo en nuestro país se permite el lujo de hacer campañas diciendo que la carne de cerdo es blanca, cuando es una carne de cerdo obviamente es roja, y por tanto y asocia a ese consumo de carne, y no pasa nada, cuando sabemos que es una total desinformación. Bueno, pues ahí, bueno, pues toda la presión que os podéis imaginar tiene que ver con esta, que no me quiero extender mucho porque no tengo tiempo, pero con una presión mucho más allá de lo que os podáis imaginar, que lo que hacen es, bueno, pues todas las iniciativas que hemos podido poner en marcha regulatorias han sido cercenadas, intentan barrar el paso de cualquier modificación, y todo lo que sale, todo lo que va saliendo acaba siendo muy a medida, o bien de autorregulación, o bien de un espacio sin ningún tipo de control para que puedan seguir haciendo políticas. Y en ese caso tenemos que tener en cuenta que es una balanza desequilibrada, que es o beneficios de las grandes empresas y corporaciones de alimentación procesada o la salud de las personas, ¿no? Actualmente eso está muy desequilibrado y hay muchos millones de personas que están pagando con la salud propia el beneficio de estas grandes multinacionales, y que entendemos que no se puede seguir permitiendo, y de aquí hemos demandado al Ministerio muchas veces y también al Congreso de Diputados, etcétera, que empiecen ya con medidas, y que la alimentación es un tema social, es un tema de justicia, es un tema de democracia y es un tema de igualdad, y por tanto que se ponga. Y aquí solo os apunto este informe que os podéis descargar, que es Mi primer veneno, que es brutal, pero que lo que dice aquí es toda la industria, cómo ha funcionado también, cómo el descontrol que existe en la industria alimentaria infantil, que ha sido un invento, o sea, no existe. Quedaros con algún dato: la alimentación infantil de 0 a 3 años se vio como una gran oportunidad de negocio por grandes multinacionales, asociando el consumo alimentario infantil al de personas enfermas.
una alimentación especial, blanda, muy cuidada, como si antes los niños no se hubieran podido nutrir, ¿no? Simplemente porque saben que hay ahí un nicho de mercado enorme. En España hablamos de 1,6 millones de bocas que alimentar, que todas ellas, el 90 y pico % han logrado que tomen aquellas cereales, y que estos cereales, pues el 90% de ellos, hasta el año pasado que miramos y tal, pues están cargadísimos, casi más del 20% llevan azúcares, ¿sí? Es pura azúcar. O sea, para que daros cuenta un dato, un niño entre 0 y 1 año, según la OMS, no debe tomar nada de azúcar, ni mucho, ni poco, ni un poquito, nada. En nuestro país, un bebé en 4 meses, de media, ha consumido 1,5 kilos de azúcar. Y es a través de ese tipo de papillas, potitos, etcétera. ¿Por qué? Porque lo han conseguido etiquetar como cereal hidrolizado, que es no os explico aquí cómo funciona, pero es el cereal, rompes la cadena ¿no? con una enzima, la cadena de almidones, entonces es más digerible, ¿no? es más dulce y tal, y bueno, lo consiguen etiquetar así, pero de una manera fisiológica se comporta y es un azúcar. De tal manera que si luego veis aquí la etiqueta, detrás, te dice cereal hidrolizado, pero detrás, si lo veis, lo que pone son hidratos de carbono, de los cuales azúcares son 21 gramos por cada 100. Es decir, es como si estuviesen tomándose un refresco cada día. Para que os deis cuenta un poco del impacto. Y esto, nadie ha dicho nada de esto. Ahora empiezan a decir cero azúcar después de la campaña, pero sigue sin regulación. Siguen pudiendo vender sin ningún problema. Hasta el punto de vemos cosas tan brutales como esto de las infusiones, donde casi el 90 y pico % es azúcar. ¿Sí? Azúcar directo, azúcar añadido, ¿no? O cosas que no funcionan y que están sacando a la gente dinero, como son las leches de crecimiento, que están más azucaradas, que tienen más grasa además, que no son para nada necesarias, y lo dijo la propia asociación, la propia Agencia Europea de Seguridad Alimentaria hace unos años, pero que son más caras, que son la leche de crecimiento, ¿no? Igual, otra cosa de estas, ¿no? Y luego todo el tema de, bueno, bollerías que están saliendo, mi primera galleta, mi primera, qué sé yo, cualquier cosa que os podéis imaginar, mi primer colacao de estos, bueno, pues todos estos con impactos, ¿no? muy importantes en cuanto hablamos de azúcares y de grasas y demás, ¿no? Y han tenido tanta fuerza, su lobby, que más allá de parar todo esto, de prohibirlo, de sacar, por ejemplo, que era nuestras reivindicaciones, sacar ese tipo de alimentación de las farmacias, porque casi el 40% se vende en farmacias, como si fuese algo sano, algo saludable, y además que los pediatras, casi el 40% de la gente lo compra por recomendación del pediatra, ¿sí? Pues encontramos cosas tan brutales como esta, ¿no? Como que la Asociación Española de Pediatría está avalando con su logotipo pues galletas que están cargadísimas de azúcar porque tienen un convenio de imagen con ellos y donde obviamente aquí pues el agujero negro que tenemos en la regulación de la publicidad en nuestro país permite que un padre y una madre encuentren unas galletas cargadísimas de azúcar con un logotipo de la Asociación Española de Pediatría. Pues ¿qué vas a pensar? Que es algo sano, que lo han mirado los pediatras y nada que ver. Simplemente cobran por poner su logotipo allí. O que encontremos, por ejemplo, que denunciamos y ya se quitó en la guía de educación que reciben todas las familias de Cataluña en la escuela pública, que es esta, que te dan recomendación para los niños, como ¿no? durante el curso y que deben comer y demás, pues nos encontramos cosas como estas, tan brutales, ¿no? Como el Brená, que es la merienda, pues te dicen consejo de cómo debe ser la merienda y te ponen el logotipo de productos como nocilla, ¿no? Y así podemos encontrarnos cosas alucinantes como esta, ¿no? Donde comparan alimentos procesados con fruta, viniendo a decir que es más sano casi las papillas que comer fruta para los niños, ¿no? Bueno, pues esto, ¿no? Es decir, al final, como resumen, es que vivimos en un entorno obesogénico, en un entorno creado por grandes multinacionales que nos están enfermando, con un impacto cada vez mayor en la salud, inasumible desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista también de las personas, y necesitamos una transición alimentaria y que venga impulsada por los poderes públicos de una manera urgente y sobre todo pensando que las clases con menos renta no están teniendo un acceso asegurado a alimentación sana y necesitamos una protección empezando por las personas más pequeñas, por los niños y niñas. Y de aquí en adelante, ¿no? Pero que en este momento no contamos con ninguna herramienta, no contamos con ningún sistema de protección de la ciudadanía y vivimos en un mundo donde sálvese quien pueda y una desinformación tremenda y por tanto se hace muy difícil el poder enfrentar
y generar un contrapoder ciudadano a este poder inmenso y omnímodo que tienen las grandes empresas. Bueno, aquí lo dejaría, que si no os voy a robar todo el tiempo. Muchas gracias. Moitas gracias, Javier. Ben, agora intervirá Lola Reigón, en canto aquí está. Pois Lola, xa che deixo todos teus. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Escuchando a Javier me venía la cuestión, ¿cuándo publicitarán mi primer potaje de garbanzos? ¿No? Porque es que la industria agroalimentaria es así de agresiva. Bueno, yo voy a continuar un poquito en la línea que estaba diciendo Javier. Voy a compartir con vosotras una presentación y bueno, voy a intentar pues dar una visión positiva, ¿no? Y que esa visión positiva venga de la alimentación ecológica y bueno, ya veremos cómo tratamos el tema del precio, porque evidentemente nosotros no pensamos que la alimentación ecológica tenga que ser una alimentación para privilegiados, tiene que ser una alimentación democrática, porque la alimentación sana es un derecho universal y por tanto este sistema de producción sano para el planeta también tiene que generar alimentos sanos para la población mundial. Como he dicho, voy a seguir un poquito en la línea para enlazar con esa visión positiva, pues con lo que comentaba Javier Guzmán. Voy a hacer hincapié también en la revista de The Lancet, en un artículo que publicó en el 2018. En este artículo, pues lo que realizaron los autores es una distribución de muchas zonas geográficas y en estas zonas geográficas se evaluaba cuál era el índice de obesidad, cuál era el índice de enfermedades del siglo XXI, cuáles eran los tipos de alimentación que consumía la población de ese territorio y en fin, dónde compraba la comida. Como conclusión a este estudio se indicó que la población mundial ahora mismo estamos sufriendo un estado de sindemia. La sindemia global está provocada por 3 tipos de pandemia: la obesidad, la malnutrición y el cambio climático. Y esto es lo que está dando lugar pues a estas zonas geográficas donde la alimentación invasiva pues está haciendo que enfermemos y que realmente nos lleve a un estado sanitario perjudicial para el ser humano. Además, en este artículo los autores fueron tremendamente atrevidos porque causaron o dijeron que las causas que estaban provocando esta sindemia global no era más que la gran industria agroalimentaria que estaba llevando a estos alimentos altamente procesados y que además eran receptoras de un alto nivel de subsidios, de ayudas bien en temas energéticos, bien en temas directos de ayudas de subvenciones, y entonces pedían que esos billones de dólares que reciben estas empresas pues pasaran al sector más local, de un sector de producción más sostenible y que mantenga esta población del futuro. Y es que, siguiendo con la línea de alimentos impactantes, ¿no? como marcaba Javier, si yo os pongo aquí este grupo de alimentos, pues fijaos, ¿qué encontramos detrás? Lo que encontramos es un sector industrial, porque es industrial, es industria agroalimentaria. Es decir, un consumo energético altísimo, con muy poca mano de obra puesta en juego. Además, son alimentos
kilométricos, son alimentos impersonales, los podemos encontrar en Galicia, en Madrid, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, los podemos encontrar en todos sitios, pero si nos vamos de nuestras fronteras nacionales, los encontramos del mismo orden. Frente a esto, pensar, si tuviéramos que consumir algún tipo de bollo, pues pensar en una bollería artesanal, de producción local, que se ajusta a un determinado momento, no es un consumo de todos los días, sino un consumo muy puntual. Pero además estos alimentos, para llevarse a cabo, pues las materias primas tienen que ser de alta producción. Para esta alta producción, que se hace acopiar tierras, ese acopio de tierras que desplaza a los pequeños labradores, a los pequeños productores, y además esa intensificación del modelo agrario y del modelo ganadero. Las materias primas para darle de comer a esa ganadería intensiva están viniendo de qué? Pues de ese avance de la frontera de deforestación que estamos sufriendo en grandes territorios, con pérdida de la biodiversidad, con contaminación de los recursos del planeta, y además con un modelo final que nos lleva a la enfermedad, como apuntaba Javier, una enfermedad que viene marcada por lo que denominamos calorías vacías, es decir, alimentos altamente energéticos por un alto contenido en hidratos de carbono, sobre todo de azúcares refinados, un alto contenido en grasas saturadas, y que nos deriva a esas enfermedades como la hipertensión, la obesidad, la diabetes tipo 2, los problemas cardiovasculares e incluso el cáncer. Y además, por si esto fuera poco, ¿qué ocurre? Que para alimentar este sector industrial, pues nos estamos comiendo los recursos de las generaciones futuras. Ya se ha puesto de manifiesto en los estudios de los límites planetarios que los recursos son limitados. Y bueno, no sé si recordáis la noticia que salió en el mes de agosto, que se nos decía que estábamos de enhorabuena porque nos habíamos comido los recursos que teníamos ya para final de año, pero que estábamos de enhorabuena porque otros años esos recursos los habíamos consumido ya en el mes de julio, y este año, con el tema pandémico y con el tema del freno del consumo, pues hemos podido ganarle al año un mes, pero los límites los tenemos ahí. Como digo, esto es un sistema altamente impactante que viene de la revolución verde, que engañó a la sociedad diciendo que el objetivo era acabar con el hambre en el mundo. Ya se ha visto que el problema del hambre en el mundo es un problema no de producción, sino un problema de justicia social o de injusticia social, y que realmente lo que ha generado este modelo de revolución verde es el acaparamiento, el enriquecimiento de unos pocos a costa de la salud de unos muchos. Y que además este sistema de producción es un sistema altamente fluctuante por sus intereses en bolsa, por cómo tenemos todo el sistema de que juegan con nuestra alimentación. Es un sistema muy poco sostenible, y pensad que si durante la primera ola de la pandemia el gran problema estaba en el abastecimiento de mascarillas y de material sanitario, pues pensar qué ocurriría si eso llegara a no tener abastecimiento de la alimentación. El caos podría ser tremendo. Por eso hay que reivindicar un sistema alimentario local, un sistema basado en los recursos más propios y que nos dé seguridad y soberanía alimentaria. Y ahí es donde os quiero comentar este nuevo concepto, el de nutrición ecológica, que es un concepto holístico que considera todos los eslabones del sistema alimentario. Es decir, la nutrición es importante. Es importante que una lechuga consiga sus nutrientes en minerales, en los límites de vitamina que tiene que tener, en las sustancias de carácter antioxidante, pero es importante saber
quién produce esa lechuga, en qué condiciones la produce, cuál es la huella de carbono, la huella hídrica que va a estar asociada a ese modelo de producción de esa lechuga y realmente quién es capaz de consumir de forma lógica esa lechuga producida. Por lo tanto, incumbe aspectos de salud, aspectos medioambientales y aspectos sociales y de justicia. Y ese es el nuevo concepto de nutrición ecológica. Y relacionado con la alimentación y la salud, yo quería hacer referencia a lo siguiente. Fijaos, los dos factores que más inciden en nuestra enfermedad o nuestra salud son, por un lado, los factores genéticos y por otro lado, las acciones ambientales. Los factores genéticos realmente lo que nos condicionan es la susceptibilidad a la enfermedad, mientras que la acción ambiental lo que condiciona es qué individuos genéticamente susceptibles se pueden ver afectados por la enfermedad. Fijaos, los factores genéticos, eso que nos dicen tanto, la carga genética, pues la genética nuestra, la del ser humano, prácticamente no ha variado en 10.000 años. Nuestro ADN sigue siendo el mismo. Se han producido muy pocas mutaciones de forma natural. ¿Quién ha provocado las mutaciones? Los factores ambientales, ya que estos son altamente dinámicos y son realmente los que ocasionan la enfermedad. Dentro de las acciones ambientales, los dos a los cuales nos sometemos diariamente, uno es la respiración, el ambiente que respiramos, y el otro es la alimentación. Por lo tanto, la alimentación, que es un acto que realizamos 3 veces al día como mínimo, tiene un impacto tremendo sobre nuestro estado de salud. Y uno de los ejemplos que os quiero poner es el siguiente, porque ya no es solamente lo que puedan tener esos alimentos procesados y altamente impactantes, es que los alimentos en fresco también están siendo víctimas del proceso de producción convencionalizada o intensiva, este proceso de la agricultura y de la ganadería altamente intensivista. Y aquí os muestro en esta gráfica pues lo que algunos alimentos de origen vegetal, sobre todo en este caso os muestro las frutas, pues han tenido en detrimento en una serie histórica de unos 80 años. ¿Qué es lo que vemos? Que a nivel mineral, en concreto en minerales como potasio, calcio, magnesio, hierro y cobre, lo que hemos encontrado son tremendas pérdidas en esa evolución, en esa serie histórica de estos elementos minerales. De la misma manera, en el caso de las verduras encontramos lo mismo, pérdida de estos minerales, tanto en patata, berenjena, zanahoria, lechuga, col, cebolla, etc. Hemos encontrado también que los alimentos están perdiendo nivel vitamínico, sobre todo la vitamina C, que es una de las que está muy relacionado con los alimentos frescos de origen vegetal, y lo que nos preguntamos es cuáles son las causas que están llevando a este detrimento del valor nutritivo. Pues las causas principalmente son 4. Una, la sustitución de las variedades locales por las variedades híbridas o variedades comerciales. Segunda, la pérdida de la fertilidad biológica de los suelos. La tercera, las recolecciones prematuras y la maduración en cámara. Y la cuarta, las grandes distancias que tienen que recorrer los alimentos desde origen a destino. En esas grandes distancias, sobre todo, lo que pierden los alimentos son las sustancias bioactivas o compuestos de carácter antioxidante. Fijaos si esta pérdida del valor nutritivo es importante, que nosotros podemos consumir una lechuga procedente del modelo convencional pensando que estamos ingiriendo un alimento sano, un alimento adecuado, y realmente pues ese alimento tiene déficit mineral y el déficit mineral me está llevando a una enfermedad. Esa enfermedad hoy en día la Organización Mundial de la Salud la está denominando la malnutrición oculta. ¿Por qué? Porque estamos enfermando
pensando que consumimos adecuadamente, y al tener esa carencia en minerales, pues realmente estamos llevando a estados carenciales a nuestro organismo. Y eso es la realidad que tenemos. ¿Qué es lo que podemos hacer para recuperar ese estado nutricional? Y por lo tanto, actuar en los 4 niveles que os decía. Actuar en la recuperación de las variedades tradicionales, autóctonas, locales, etcétera. Actuar sobre la fertilización biológica de los suelos, recuperar los suelos vivos, recuperar toda la microbiota de los suelos y por lo tanto actuar sobre un modelo de producción ecológica, realizar unas recolecciones que recuperen esos ciclos biológicos y por lo tanto recolección en el momento óptimo de maduración y un consumo de proximidad. 4 pilares donde nos lleva la producción ecológica, y así lo he puesto de manifiesto en este manual de nutrición ecológica de la molécula al plato, donde pues se recopila el valor nutricional tanto a nivel de nutrientes, a nivel de alimentos, evaluando cuál es la composición de los alimentos orgánicos frente a los alimentos no orgánicos y cuáles son las repercusiones que tenemos. Algunos de los ejemplos que os quería mostrar pues viene en el formato de esas sustancias de carácter polifenólico. Fijaos, aquí os muestro una colección de los alimentos analizados: acelga, cebolla, cereza, la chufa, el cogollo de la lechuga, en fin, alimentos de producción ecológica y de producción no ecológica. Y aquí que vemos la diferencia que muestran los de producción ecológica frente a los de producción no ecológica, a excepción, como vemos aquí, del pimiento inmaduro, de ese pimiento verde, pues el resto de alimentos mantienen mayor perfil de estas sustancias bioactivas para los de producción ecológica. Este mismo perfil lo hemos encontrado para los minerales, para las vitaminas, para los macronutrientes como los lípidos, pero en concreto el perfil de ácidos grasos beneficiosos como son los mono y los poliinsaturados, y en otro tipo de los nutrientes. Este mayor perfil nutricional y sobre todo en principios activos, ¿a qué nos lleva? A una mayor capacidad antioxidante total en los alimentos. Aquí os muestro también otro conjunto de alimentos analizados en la producción ecológica y en la producción convencional, incluyendo algunos de origen ganadero como la carne de ternera, y aquí lo que vemos es que en todos los casos hay mayor diferencia a favor de la producción ecológica. Fijaos, el tema de los alimentos, en concreto el de la carne, no es que tengan más porque los animales sean capaces de sintetizar estos compuestos, sino simplemente que su alimentación es más adecuada, más equilibrada, los de producción ecológica, y finalmente eso se proyecta en el perfil, en la capacidad antioxidante de este tipo de carne. Y además son alimentos que cuando los degustamos son alimentos que nos agradan, nos recuerdan. Por ejemplo, hay una frase dicha es que el tomate ya no sabe a tomate. El tomate no sabe a tomate porque a lo mejor se ha recolectado antes, el contenido en agua que presenta es muchísimo mayor el convencional que el ecológico, y el impacto de esa agricultura convencional lleva a que el tomate no sepa. Nosotros en todos estos estudios hemos realizado también la valoración sensorial. En este caso, esta valoración la realizamos con un grupo de profesionales donde estaban cocineros de alta talla, estaban también productores, estaban empresarios del sector, bodegueros, olivareros, en fin, consumidores también, una representación muy amplia del consumo. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Pues que en todos los casos los alimentos ecológicos fueron mejor valorados, que son los que veis aquí con el perfil en verde frente al perfil naranja, que son los convencionales. En algunos alimentos las diferencias o los atributos se marcaban muchísimo más, en otros se marcaban menos, pero en general el perfil
organoléctico de los alimentos de producción ecológica se valoraba más positivamente que los alimentos de producción convencional. Y yo, ¿qué os diría para finalizar? Pues os diría cuáles tienen que ser los ingredientes que tienen que tener esa dieta adecuada para mantener el planeta. Tiene que ser unos ingredientes agro, es decir, una producción lo más local posible, que genere actividad y redes en el mundo rural y que por lo tanto no sea una mercantilización del alimento, sino que sea una producción que venga del sistema más local, protegiendo al pequeño productor, agricultor, agricultora, ganadero, ganadera. Tiene que ser un sistema eco, ya que la producción ecológica, la producción orgánica es la que nos va a mantener esos ingredientes adecuados, y además tiene que ser lógica, es decir, no podemos pensar en eso, lo que llaman ahora los superalimentos, alimentos que tengan que recorrer kilómetros, cuando en nuestros territorios nos encontramos con las coles, nos encontramos con las legumbres, nos encontramos realmente con joyas nutricionales que pueden llegar a ser más que superalimentos. Por lo tanto, tiene que ser una alimentación lógica, es decir, una agroecología, la que tenga que proveer esos ingredientes para la alimentación del futuro. Y si es verdad que en los alimentos ecológicos, en el momento actual, por las condiciones que sean, pueden llegar a tener un sobrecoste mayor, aunque en algunos casos nos encontramos que los alimentos ecológicos marcan la misma pauta, incluso en algunos mercados los podemos encontrar más económicos, ¿eh? Si estamos en un consumo a través de grupos de consumo, productores, consumidores, ahí se alcanzan precios muy lógicos y muy adecuados, pero lo que sí es cierto es que en las últimas dos crisis económicas que hemos tenido, la última, la pandemia, lo que se ha visto es un crecimiento en el consumo de alimentos ecológicos. ¿A qué es debido esto? Esto es debido simplemente a que como seres humanos nos planteamos el cambio de prioridades. Javier hacía referencia al abuelo, ¿no?, que llegaba del campo y lo tenía que comer, si no tenía la comida preparada, pues se echaba el chusco de pan. Mi abuela, su prioridad número uno era tener alimento cada día en la mesa. Hoy en día la alimentación ha cambiado en nuestras prioridades, está en el cuarto, en el quinto lugar. Los primeros están la hipoteca, la ropa, el calzado, tal, pero la alimentación ha bajado puestos importantes. Eso hay que recuperarlo. ¿Cuándo nos damos cuenta de recuperarlo? Cuando tenemos un estado de salud. Y ahí es donde se superpone ante otras prioridades. Y como os decía, es verdad que hay que soportar ese precio en algunos casos, pero se ha visto a través de diversos estudios que la población está dispuesta a generar ese sacrificio en el sobreprecio que tiene, siempre que repercuta en los canales directos y en establecer estructuras económicas, y además es que ese sobreprecio lo relaciona realmente con la mayor calidad. Y por lo tanto, ¿cómo incrementar la sostenibilidad de este sistema alimentario global? Sostenerlo con una producción ecológica, sostenerlo con la reducción que tenemos que llevar en el consumo de carne, ese 27% que tenemos que realizar de disminución en nuestro consumo de proteína de origen animal, e incidir también en el desperdicio alimentario. No puede ser que se esté tirando el tercio de lo que se produce como mínimo. Hay que valorar cuál es el impacto ambiental, el impacto en la huella de salud del planeta que significa eliminar esa alimentación. Por lo tanto, incidir también en disminuir al menos en la mitad ese desperdicio alimentario.
Y yo con esto, pues, daros las gracias al Sindicato Labrego que ha organizado estas interesantísimas jornadas, estas píldoras de la información, y adelante con todo lo que necesitéis, pues eso, para las preguntas posteriores o cuando lo estiméis oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Es el turno de Pura, que ya está aí activa. Pura Sobane, este turno. Vale, pois moi boas tardes a todas e a todos. E, sí, a verdade é que os compañeros cederon, pois, é moi bonito escoitalos e un pouco deprimente nos datos, evidentemente. Quixera que xa tuveramos unha evolución moito maior, non? Pero é bonito tamén que haxa pois, arroupamento. E falo de arroupamento porque, evidentemente, empezaría ca frase somos o que comemos, non? Esta frase pois tan coñecida deste filósofo grego, pero a veces dende o ámbito de Labrega teño que recoñecer que hai como unha pois como unha falta de presencia na sociedade arroupándonos. Eu teño claro que o fago porque quero e porque evidentemente sei que son un pilar básico para que a terra non se vaya ao garete. É dicir, eu teño clarísimo. Teño clarísimo tamén que son un pilar básico ahora mismo para darlle a oportunidade a todos e a todas aquelas que queiran consumir ben, non? Que queiran ter pois, ese corpo que con un alimento que responda, con un alimento que lles faga responder as mentes, que lles faga responder o seu sistema circulatorio, o seu sistema digestivo, que respete a máquina tan perfecta que somos, non? Pero tamén teño que recoñecer que hai moitas veces que, evidentemente, estás que bufas. E veño dunha época desas, sabedes, veño de 2 semanas de burocracia en donde vexo que a administración o único que fai é poñer non pedriñas, pedruscos diante miña, ben pedruscos ben altos donde teño que facer piruetas para non esbarrar e romperme o fuciño, vale? Falan de sancións enormes, en donde eu me cae unha sanción desas e pódeme caer porque a leituga que vendín o 30 de xaneiro me olvidei de apuntala. É dicir, pódeme caer por calquer pijodada. E en cambio, non se empregan cartos en decir, bueno, pois, señores, queremos unha agricultura san, vamos a ir ao campo e recollemos mostras de produtos cada 3 meses. Temos un laboratorio pagado navegondo con cartos públicos, no laboratorio hai uns funcionarios, están traballando, vamos a dar traballo. Isto ni se ocurre, é dicir, o único que se ocurre é decirche, non, miren, teñen que facer análisis de cada produto unha vez ao ano. Iso a min costame 120 euros por produto. É dicir, que en 40 produtos vamos a multiplicar o que me vai a salir a min, a salsa que me vai a salir a min, facer ese tipo de analítica. Que fiabilidade ten? Porque evidentemente a miña filosofía é traballar así e eu poño a man no lume por todos os produtos que eu teño, que eu colleito. Pero, e cando hai a picaresca? E cando se quere mentir? Que fácil é. Eu pago por un produto. Entón, a quen están beneficiando? A quen pode pagar? A quen realmente pode pagar? A quen? As explotacións intensivas, as grandes explotacións, as explotacións que xa non están en mans de labregos, que xa están en mans de entidades, etc. A eles si é doado, teñen un xerente, teñen unha persona que lles leva todo ese papeleo e non pasa nada. É dicir, o levan evidentemente como se lles pide, burocráticamente como se lles pide. Vale. Nós, que temos que aprender, que temos que levalo, que temos que estar horas e horas, e aseguro-vos que horas e horas pasando datos ás follas que eles nos piden, pois se resbalamos, se nos vai ao garete todo. Cando a injustiza é, eu vivo nun val precioso, o Val do Ulla,
un val que dende sempre se levaba, se facía venta directa en Santiago, no mercado, as miñas veciñas e veciños, sobre todo veciñas, mulleres, levaban aos mercados os seus produtos e atopámonos con este val que o están deforestando para meter viña, porque, claro, a denominación de orixen chegou hasta aquí. Entonces, a denominación de orixen Rías Baixas, estamos a uns kilómetros, pero chegou hasta aquí. É barato comprar aquí e adegas como Torres, como Freixenet, como están asolagando o val de viñas. Iso todo, volvo a repetir, ten un control burocrático, pero non ten un control de campo. Non, esas máquinas que a veces olfatan, que te tens que protexer, que tens que poñer uns setos altísimos para que non cheguen esas nubes a ti. Eso, que está pasando con todo eso? Por que non hai un control sobre todo eso? Eu creo que se falou xa nos meus anteriores ponentes, as persoas que me antecederon falaron efectivamente do desinterés que ten a administración, desinterés que ten a que non pensemos, desinterés que ten a que evidentemente comamos ben, é dicir, interés en que comemos mal, en que cada vez que unha persona se intoxica e intoxica a súa mente, é precioso, é para eles o obxectivo, supoño. Entonces, falando de todas estas historias, teño que decir que sí, efectivamente, síntome, pois, que é preciso que neste planeta haxa xente como min, haxa moitas e moitos labregos como min, pero tamén a verdade é que somos resistentes, É dicir, se nota que comemos ben, me parece a min, porque, cuidado, a resistencia que temos que levar no día a día é moi forte. No meu caso, optei tamén por ir á venta directa, entón eso xa non se entende. É dicir, que eu sei a produtora e teña unha tenda, eso xa rompín os esquemas a todo o mundo. Entón, bueno, que pasa? Eu explico, bueno, pero que eu teño o meu dereito a decir este é o meu produto, isto é así, isto ten estes nutrientes, isto non leva tratamentos, polo tanto, os nutrientes e a agua destes produtos están perfectos, por que non podo facer eso? Que é o que pasa? Bueno, pois é moi fácil, é moi fácil. O pequeno dano que podo facer eu a unha cidade, pois como neste caso Pontevedra, parece ser que non o ten que facer ninguén. É dicir, que se ten que seguir poñendo tamén grandes pedruscos a todo eso. Se ten que seguir poñendo que si inspeccións de sanidade, que si inspeccións de burocracia de fitosanitarios, que si a legislación de sanidade vegetal non é... É todo un sinvivir, unha odisea. É dicir, o que facían antes os meus veciños de coller a súa cesta e levarla a Compostela e vendela ali tan libremente porque vendían o que comían eles, porque lle estaban dando aos demais o que comían eles. E eu, facendo eso, pois, casi, eles tiñan que ir en burro. Eu vou en coche, pero xa vos digo, non sei cal será o esforzo peor que o que estou facendo eu de apartar estos todos pedruscos que o que fixeron eles por ter que levantarse a 6 da mañán e ir en burro, non? Entón, bueno, decir que necesitamos aí moita claridade, e necesitamos moita claridade, eu xa non nos políticos, porque eles xa o teñen claro e están pagados por quen están pagados, ou o que sea, non? Pero sí na sociedade. Eu, dende este foro e dende todos aqueles sitios aos que vou, fago un chamamento á sociedade e só lles pido que recapaciten e que pensen un pouco. Por que na pandemia se pecharon os mercados locales? Eran mercados ao aire libre. Había máis risco de un coronavirus nun mercado local ao aire libre que no que hai un Carrefour. Son preguntas que están aí e que todos nos temos que facer. E que a hora de consumir, falábamos de caro ou barato. Eu coincido e coincido con Lola que evidentemente aí está a necesidade de cada quen de empregar os cartos están aí, de empregalos no que máis lles guste e evidentemente cada quen é libre de empregalos donde lles guste. Eso é supostísimo, non? Pero
si empezamos a mirar o noso entorno e nos empezamos a cuestionar de verdade que preferimos, unos poucos cartos máis en un listado que é alimento ou irnos á superoferta de, non sei, do Carrefour de un menú €1. Eso todo é algo que, na medida en que seamos capaces de pensar ben, na medida en que seamos capaces de analizar que é o que queremos para os nosos fillos, para o noso futuro, para o futuro da nosa terra e para as vindeiras xeracións, pois chegaremos á conclusión de que, evidentemente, pasa por ter máis labregos e labregas como eu, moitos máis, que sexamos a gran maioría ou que sexamos todos. Hai un estado en India, eu fago o seguimento porque para min é un estado ideal, Sikkim, que ahora mesmo está catalogado ecolóxico 100%, o sea, non cabe produción química, non cabe produción infectada, intoxicada, non caben abonos químicos e, bueno, pois, evidentemente, se somos unha sociedade que realmente queremos un futuro, é por aí por onde temos que pensar, é por esa vía. E non ten que ser algo ideal, un soño, bueno, e se é un soño que se cumpla, evidentemente, creo que son as únicas facetas que se cumplen os soños, entonces, que sea un soño para todo o mundo e que se cumpla, non? Decir tamén que, bueno, que como labrega, a pesares de todas estas inquedanzas e, bueno, e todo o que se podría falar, de todo o que se está movendo a nivel políticas comunitarias e demais, que todo vai en pos de, aínda que cada galería queiran decir, no, ao final te atopas con que as axudas van para quen van, non? Para a gran industria química. E despois de falar todo isto, decir que é un verdadeiro privilexio, para min é un verdadeiro privilexio ser labrega. Para min é un verdadeiro privilexio, para min é saúde, xa non só polo que podo comer, evidentemente, e con un sueldo de labrega. Eu teño un salario, a veces nin 1000 eurista, a veces non é 1000 eurista, e con eso podo comer todo ecolóxico, pero claro, a formación é como comes e demais. Non só eso, para min é un grandísimo privilexio, senón que o privilexio é levantarme pola mañán e estar moi feliz do que vou a facer. Levantarme pola mañán e saber que me vou a liar aí coa terra, que vou a preparala, que vou a mimala, que vou a respetala, que vou a poñer sementes nela, que van salir uns froitos magníficos que van a alimentarme a miña familia e a moita máis xente. Con isto, de verdade, para min está satisfeito o meu traballo. Nunca, digo vos así de claro, nunca o deixarei de facer. Pode que teña que deixar de vivir desto, pode que sí, pode que me voten e teña que deixar de vivir desto, pero nunca deixarei de traballar a terra, nunca. E animo a todas e a todos aqueles tamén que teñan o seu pequeno horto, o seu pequeno xardín, ese xardín que lle sacamos as ervas malas, que logo chamamos o xardineiro, que logo o poñemos, bueno, pois plagado de nitritos, plagado de insecticidas, porque ten un pulgón non sei que rosal, que nos esquezamos desos xardines. Esos xardines nos enferman, acaban enfermándonos tamén, é parte da nosa casa e está infectada, non a estamos infectando e ainda por encima pagamos para ele unhas boas cantidades. Que deixemos e que fagamos bancales preciosos, pódense facer bancales en forma de mandala, bancales en forma de casiñas, bancales en formas de flores magníficas, pódense facer diseños preciosos en cada unha das trociños de terra que a cada quen lle poden pertencer. Que é unha sorte nacer con un pouco de terra debaixo do brazo, que é un privilexio, que non nos lo rouben, porque ese para min é o seguinte paso, nos están roubando a terra. E aí, se agora temos un pouco de volta atrás, sendo moitos, e selar a nosa unión para que eses moitos poidamos dar de comer a moitísimas máis persoas, se nos rouban a terra, aí non hai volta atrás. A terra desaparece e
O planeta está nos pedindo a gritos axuda. Os que traballamos aquí ao aire libre e en contacto ca natureza, cos animais, co campo, coa terra, cos sementes, cas plantas, estámoslo vendo no día a día. E o cambio climático, como nos afecta os cultivos, está nos afectando mogollón, porque as plantas se volven locas, cando tiñan que ter unha época de descanso siguen florecendo, e cando tiñan que florecer desaparece unha xiara e as deixa temblando, entonces cultivos que se che van ao garete. Eso todo estámoslo vivindo. E xa digo, si nos siguen roubando a terra, si nos quedamos sin terra, non hai marcha atrás. Desaparecemos como humanidade e desaparece o planeta. Eso eu teño clarísimo. Entón, bueno, pois dende aquí tamén facer un chamamento en que cada día seamos máis e máis e máis e máis. Que tratemos ben a terra, que a respetemos, que nos unamos a ela, que a pisemos, que nos enraizamos, e que a sintamos no noso corpo. Que sexamos que somos unha humanidade. Que non somos máis que un paxariño, nin somos máis que unhas ovellas, nin somos máis que unha cabra, que parecemos aquí los humanos e los superhéroes, os superpotentes, os superegocéntricos. Vale. Entón, bueno, pois eu dende aquí hoxe fixen esta charla na granxa, estou aquí na miña granxa, porque tiña que estar aquí, era preciso estar aquí a primeira hora da tarde, e escoiteivos facendo cousas a través dos bancales e, de verdad, resonoume decir todo isto. Creo que, se somos moitos os que recuperamos a terra, venceremos. Se nos rouban a terra, morreremos. Entón, nas nosas mans está, decidámonos. Grazas, moitísimas grazas. Ben, agora, despois de todas as intervencións, queda o turno de preguntas. Había xa un par de preguntas polo chat que podedes seguir facendo preguntas a través do chat. Había un par de preguntas, a primeira era para Javier Guzmán. Non sei se me estás escoitando, Javier. Sí, aquí vuelvo a aparecer. Ben, a primeira pregunta era para ti, de Sergio Sánchez. Existe unha guía nutricional infantil SAN para persoas con baixos recursos? É dicir, que dé recursos para evitar todos eses alimentos ultraprocesados da industria alimentaria sen aumentar os costes. Bueno, guías de alimentación infantil natural hay muchísimas, la puedes ver. Pero lo más importante, en la guía que te puedes descargar en nuestra página web, lo que viene ahí, lo que explicamos un poco es que no existe una alimentación, como si dijéramos, necesaria infantil, a no ser que tenga una enfermedad determinada el niño o la niña. Si no, los niños pueden tomar, de hecho, tienen que tomar alimentación natural. Obviamente que no se pueden atragantar, que tienes que irlo... hay una guía de estas que son muy típicas, que puedes irlo poniendo cada uno en su momento, pero es muy importante masticar, es muy importante deglutir, es muy importante ese tipo de alimentación natural que realmente a los niños la estamos quitando y que después les cuesta tomarla. Por tanto, la noticia es, no existe alimentación infantil especial, sino los niños comen lo mismo que nosotros, un poco más adaptado. Pues ahora si quieres hacer papillas también la puedes hacer tú, pero pueden comer lentejas, pueden comer garbanzos, pueden comer muchas cosas. Y se trata de esto, de recuperar la alimentación para ellos, ¿no? Pero que es fundamentalmente la nuestra, un poco adaptada. Ben, a seguinte cuestión, creo que supoño, non sei, se é tamén para ti, de Luis Couto, fala de que as bebidas azucaradas, como Coca-Cola, están a sufrir unha baixada de consumo. De ser certo, como se conseguiu isto? Bueno, en realidad no. Hay momentos y lugares donde se consigue, pero en realidad las bebidas azucaradas siguen en momento de expansión. Lo que ocurre es que están apareciendo todas las famosas bebidas cero, bebidas edulcoradas. Estas bebidas también tienen, los últimos estudios, también tienen un impacto muy fuerte sobre la obesidad. Directamente, y también con los estudios que hay sobre la, como si dijéramos, la toxicidad de algunos de esos elementos edulcorantes, pero aparte también generan un efecto sustitución o compensación. Quiere decir
que se ha visto en estudios que a veces quitando o sustituyendo un refresco azucarado por otro edulcorado no se consigue una mejora en la tasa de obesidad, porque generalmente a veces también lo que se hace es efecto compensación. Como me he tomado una light, pues luego me tomo un yogur o me tomo no sé qué, y al final es toda la dieta del día, ¿no? Es decir, que al final lo que vemos es que no se ha logrado reconducir, tienen peor fama, está sacando nuevas líneas, pero se trata de evitar este tipo de elementos de la dieta, ¿no? Y un tema importante que nos vamos a ver ahora, y ya enlazo con esto y espero no ser pesado, es la nueva frontera, importante el papel de las campesinas y campesinos. Esto lo digo porque la industria se ha dado cuenta. En los últimos años ha visto las tendencias que hay, que la gente quiere comer saludable, que la gente quiere comer eco, que la gente quiere comer local. Han cogido estos conceptos y los han vaciado absolutamente, quitando del medio a campesinado. Porque dentro de la nueva revolución verde que estamos ya en marcha, tiene algunos vectores que quiere decir el campesinado no existe ni existirá, deberá ser sustituido por mano de obra asalariada, serán grandes explotaciones, intensivas, pero serán ecológicas, pero serán sanas y con productos del gran consumo. Esto es lo que nos viene ya. Bueno, no es que nos venga a futuro. Aquí os pongo una diapo para que la podáis ver, para que veáis un poco el ejemplo de qué estamos hablando, de cómo han cogido estos elementos y los han vaciado absolutamente, y ese será uno de los grandes problemas que tenemos en el futuro, combatirlo, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? La famosa Kellogg Bio. ¿Sí? Bueno, se trata de un proceso donde no deja de haber, siguen habiendo monocultivos, siguen habiendo explotación de las personas, sigue habiendo alimentación kilométrica, desaparecen los agricultores y agricultoras familiares y sociales, y por tanto no es este el modelo que necesitamos, pero que daros cuenta que la industria alimentaria ya está saltando de pantalla. No se queda en el azúcar del refresco, sino que ya va adelantándose y nos va poniendo todavía más dificultades, ¿no? Sí, yo quería apuntar ahí que justo por esto último que está indicando Javier, en mi intervención concluía que la producción agroecológica, esa que realmente pone en valor al pequeño campesinado, al que constituye la base económica a través de las redes que se establecen en un determinado territorio, como reivindicaba también Pura, ¿cómo es posible que cerraran los mercados agroecológicos durante el momento de pandemia, que estaban al aire libre y permitieran la masificación contando en los espacios cerrados? Por lo tanto, hay que reivindicar efectivamente eso, la producción a pequeña escala, la producción local, la producción de lo más inmediato que tenemos, y dejarnos de locuras, dejarnos de cosas que son ilógicas, y por lo tanto ir al modelo agroecológico. Moitas gracias. Si alguén quere facer algunha intervención máis ou algunha cuestión máis, e agora é o momento, estamos xa na parte final desta pílula agroecolóxica. Entón, eu, se me permitides, tamén quería plantearvos unha cuestión. Introduciches o tema do precio e do custe dos produtos ecolóxicos, pero cando se fala deses prezos nunca se fala do custe ambiental, do custe político, do custe de axudas que ten a outra agricultura, a industrial, para poder ser máis económica. Sempre estamos incidindo no prezo do ecolóxico, pero os produtos agroecolóxicos, ese precio está porque soportamos as persoas produtoras todas esas cuestións que, de outra maneira, as cuestións medioambientais, sociais, kilométricas, que soportamos a sociedade da outra tipo de agricultura. Sí, es una trampa el tema del precio, ¿eh? Quiero decir, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es decir, ¿cuánta subvención lleva un kilo de carne de cerdo industrial? Pues casi el 60% de su precio es subvencionado. Si no tuviera esta subvención vía directa de la PAC o vía indirecta de los piensos subvencionados importados, si no tuviera estas ayudas tan brutales, el precio de este porcino sería carísimo.
¿Qué ocurre? Que estas grandes industrias son las que están siendo nutridas fundamentalmente y subvencionadas por la política agraria. Y están dejando de subvencionar o apoyar este otro tipo de producción. Por tanto, cuando hablamos de precio, claro, es el precio final como si las condiciones hubieran sido las mismas de salida y de llegada. No, no, es que al salir, como decía Pura, yo solo tengo problemas. Tengo problemas de normativa higiénico-sanitaria, donde te puedes ir a la cárcel, y en Francia, que está aquí al lado, haciendo lo mismo, no. Tienes problemas de costes de producción, tienes problemas de que no hay infraestructuras de producción adecuadas a la pequeña ganadería y la pequeña agricultura. Esas son inversiones públicas. Tienes problemas, por ejemplo, que hemos pedido espacios públicos como son los mercados municipales. Los mercados municipales son municipales. Por ejemplo, en Barcelona, pues tenemos cerca de 60 y pico, 70. Bueno, pues el 80% de la compra es a grandes canales de Mercadarna. Oye, ¿por qué no hay una política municipal de compra al agricultor cercano? ¿Por qué no recuperamos el mercado municipal para nosotros? ¿Por qué no se da fuerza a los mercados de fin de semana? Ahí detrás hay una serie de políticas que pueden abaratar si tenemos más canales de comercialización, más canales directos, más diversificación y una apuesta por esos canales, obviamente se bajarán los precios porque habrá mucha más producción, mucho más canales y si dejamos también de subvencionar el resto de productos. Es decir, si aquí estamos hinchándonos a carne cada día, si estamos comiendo 10 veces más carne de la que deberíamos comer, es simplemente porque es demasiado barata. Es tan barata que quiere decir que alguien está poniendo el dinero, ¿no? Yo también quería seguir en la misma línea. Fijaos, el problema que indicaba Pura, o sea, cómo ella, que está haciendo las cosas bien, tiene que demostrar que lo está haciendo bien y encima pagar porque lo está haciendo bien. El tema de que el que contamina paga, aquí no se cumple y además el alimento ecológico cada vez que pasa un estatus diferente tiene que volver a pagar justo para que se le realicen la certificación, para que demostrar que cumple con todas las condiciones, mientras que el convencional, pues incluso nos podemos encontrar la contradicción de que pueda venir muy barato de otras zonas del planeta, por ejemplo, del norte de África, con los productos fitosanitarios que allí están autorizados y que aquí no, y nadie le pone trabas a eso. Es el libre mercado, ¿no?, el que está ahí de por medio. Pero aparte, en el tema del precio hay también otras cuestiones como bien indicabais. Yo siempre me planteo lo mismo. ¿Cómo es posible que una leche, fijaos, una leche ecológica, que además casi todas vienen de Galicia, en el mercado más caro pueda valer 1,20 €? Pues me parece bien, ya viene con su brick, ya viene bien, en el más caro, que yo en lo que compro, la compro más económica, pero en el más caro la puedo encontrar a 1,20 €. ¿Cómo es posible que podamos encontrar leche convencional a 0,65? ¿A qué precio se la están pagando al ganadero? ¿Cómo está luego distribuido el tema de que todos tienen que ganar? ¿Con 0,65 qué pasa que va a pagar el consumidor? Pues eso solamente ocurre en una producción subvencionada, como indicaba Javier, pero es que ya se ha puesto de manifiesto científicamente que ese modelo, si no es por las subvenciones, no llega a ser, por lo menos, asumible para la producción o para el consumo en general. Y por otro lado está el tema de los costes indirectos. Hay un estudio que además lo sacó FAO. FAO está haciendo cosas por lo menos contradictorias, ¿no? Porque de la misma manera que sigue impulsando el modelo intensivista, pues ahora está tomando la vertiente agroecológica y está posicionándose ahí. Todavía no tengo muy claro el por qué y el cómo, ¿no? Pero está teniendo tendencias. Y en ese sentido, pues FAO o personas vinculadas a FAO, realizaron un estudio y dijeron que los alimentos ecológicos no eran caros, que eran caros los convencionales. ¿Por qué? Porque por cada euro que gastamos en un alimento convencional hay que direccionar otro euro para subsanar los problemas ambientales. ¿Quién va a pagar toda la contaminación del Mar Menor, de la zona de Murcia? Todos los grandes problemas que hemos tenido ambientales allí por el tema de los nitratos de la agricultura intensivista.
Bueno, pues 1 euro para subsanar los problemas ambientales más otro euro para subsanar los problemas de salud, como hemos indicado en la mesa de hoy. Por lo tanto, el alimento ecológico no es caro. El problema es que lo están haciendo caro, lo están poniendo caro, le están poniendo esa vertiente cara, pero no es caro. Hay que establecer el precio justo para que los productores puedan tener su calidad de vida. Y eso se establece con el precio justo y digno, y digno. No se establece con la agricultura de subvención o la ganadería de subvención que llevan las grandes empresas. Y además es que se ha vuelto a poner de manifiesto en la nueva PAC, es que si no tienes las grandes extensiones, pues no eres subsidiario de las ayudas europeas. Y por lo tanto volvemos otra vez al gran modelo de las grandes superficies, de las grandes pues empresas, de los que manipulan todo este negocio. En fin, hay que luchar por ese consumo de proximidad. Ben, aí tamén outra cuestión que plantea Luís Couto, que pon, chámame a atención o que comenta sobre a presión do control que reciben. E o digo porque o control que fai Sanidade nestes mercados é moito menor que nas tendas, supermercados. Son outros organismos. Decía, faino este comentario en referencia ao que comentou Pura sobre a presión do control. Non sei se... Sí, vamos a ver. O que teño eu é un control porque teño unha pequena tenda. Eu o que fixen foi poñer unha pequena tenda. Entonces, como tenda, recaenme todos os controles como se tuviera un gran supermercado, sabes? Y entonces, bueno, pues eso, todo que son albaráns, todo que son entradas, todo eso é como se fora un gran supermercado. Entón, claro, agobia un pouco, cando estás aí un pouco a todo, producir, vender, explicar, concienciar, agobia un pouco, a verdade é que sí, que tendrían que eles, de alguna forma, eu o que lle digo, é dizer, sempre estou disposta a que collades 1 kilo, 2 kilos, o que necesitedes da miña mercancía, sempre vou estar disposta a eso, a colaborar con vos, a levárvola, a mandárvola a algún sitio, non teño problema ningún, evidentemente, decídemo, e vinde, e colledea, pero que caiga sobre a miña responsabilidade de facelo todo, ademais de que, o que decía, pode ser algo que quen non quere facer mal, faino mal, xo teño clarísimo. Quen realmente o queira facer mal, teno fácil, non o ten difícil. Entonces, claro, evidentemente o que fan é poñer todas os beneficios á agroindustria da alimentación para que siga existindo ese alimento e este outro, pois, que sexa testimonial ou desaparezca. Evidentemente, os tiros van por aí, vense a grandes rasgos. Ben, tamén Xosé María García comenta que en algún momento histórico falouse tanto de dietas que se tuvo tanto en conta como agora. Paleo, cetoxénica, vegana, crudivegana, por non falar do gluten, dos lácteos, todas coa saúde como elemento central. Como nos manexamos nós neste mundo? Porque, ademais, ao mesmo tempo, é fácil ser descalificado como gordofóbico, elitista, pijoprogre. É posible unha dieta san, sostible e accesible para todo o mundo? Oh, vaya pregunta, José María. No sé por dónde empezar. A ver, mira, nunca en la historia, es una paradoja, nunca en la historia hemos comido tan mal, tan procesado y hemos dedicado tan poco tiempo a cocinar, y nunca en la historia hemos tenido tantos libros de cocina ni tantos programas de cocina en televisión. Es una paradoja. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vivimos esta paradoja, que es decir, cada vez tenemos menos tiempo para cocinar por todos los temas de conciliación, etcétera, que no entraremos, os podéis imaginar, sobre todo los trabajadores y trabajadoras, pero existe un interés en la alimentación. Existe un neguit, como se dice, un interés en qué está pasando, porque sabemos, porque la gente lo lee, porque la gente tiene información. Y aquí, claro, hay cosas que tienen sentido y otras que no tienen sentido. Es decir, tema de dietas. Lo que más sabemos es,
o que cuando nos pregunta la gente esto, lo que hemos hablado con los nutricionistas que tenemos en nuestras organizaciones, las dietas no suelen valer para nada. Si tú haces una dieta para adelgazar, luego tienes curvas, vuelves y demás, lo fundamental es cambiar tu hábito de alimentación, donde lo más importante es un poco lo que decía la compañera, es decir, que sea fresco, que sea ecológico y que sea lo mínimo de procesado posible. Con eso aseguras una buena parte de tu salud, ¿no? Es decir, no hay problema con los lácteos, con la leche. Ahora, si tomas 40 yogures al día, claro. Si tomas yogures azucarados, claro. Si tomas postres lácteos que no son ni sabemos lo que son, pues claro, ¿no? Pero el problema no es la leche. El problema es si te tomas tu vaso de leche con un café, es que este no va a ser el problema. Luego, todo lo demás que tiene que ver con resolver el mundo a través de... Aquí mezclamos, ¿no? Resolver mi salud individual. Lo que nosotros decimos es tener una dieta sana, lo más equilibrada, lo más tradicional posible y ya está, y lo menos procesado posible. Y no hagas cosas así como muy locas. Y las dietas para cambiar el mundo, pues sabemos una cosa. Sabemos que hay algunas cosas que debemos bajar. Pero sobre todo apostar por un modelo, que es lo que decía antes, estábamos hablando, y sí que es verdad que necesitamos reducir el consumo de carne. Aquí sí que sabemos que porque el consumo de carne, el impacto de salud y el nivel climático y la tensión que ejerce en que las tierras, como antes decía la compañera, están el tema de la diversidad de las tierras, el tema de la fertilidad de la tierra, cada año perdemos en el mundo 24 billones, con B, de toneladas de tierra fértil. Es decir, empieza a haber una competencia muy fuerte del ganado con la frontera agrícola y demás. Y esto tenemos que ser capaces de bajar ese consumo a consumos razonables. ¿Tiene que desaparecer la ganadería? No, porque tiene su función. Tiene su función propia, ecológica además, y también desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista de salud. Eso es obvio. Pero es verdad que tampoco es la solución, tampoco haremos el mundo mejor únicamente si todo el mundo es vegano, ¿sí? Por tanto, nosotros decimos, oye, necesitamos una dieta popular, sana y accesible. Eso es la madre del cordero. Todo lo demás no nos sirve. Y si alguien tenga una consideración ética y no quiere comer animales, perfecto. Pero fundamentalmente, si lo que tenemos nosotros o no logramos establecer un sistema hegemónico para todo el mundo con acceso a una dieta saludable, ecológica y basada en propuestas sociales y de agricultura social, pues no nos servirá. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Javier. Además de hay estudios científicos donde esto se ha puesto en cuantificación y se indica que incluso la alimentación ecológica podría dar alimento a la población mundial, teniendo en cuenta pues un poco la disminución en la producción que tiene la agricultura ecológica como tal, pues aún con esas es posible, porque sabemos producir. Si hay excedente alimentario, el problema está en eso que llamamos el mercado, ¿no? O que llaman el mercado, porque una lechuga salida del campo es una lechuga que es un alimento, pero si ahora te dice que por llevar un caracol no puede entrar en el mercado, pues va para el desperdicio. Entonces, no puede ser, esa ilógica no puede ser. Y tampoco puede ser esa transgresión de la proteína, es decir, no podemos invertir energía para obtener proteína vegetal y que luego esa proteína vegetal pase a la proteína animal para alimentarnos nosotros de la proteína animal. Esa inversión energética hay que disminuirla, hacerlo más sostenible a través de ingerir más proteína de origen vegetal, disminuyendo la animal, y luego siendo lógicos en la alimentación, respetando la temporalidad. Ya ha pasado el momento de consumir tomates, no pensemos que podemos seguir consumiendo tomates por muchos que vengan de los sistemas de invernadero sostenibles. No, ya ha acabado, ya ha acabado. Ahora tenemos alimentos que nos tienen que aportar otra carga nutritiva, más energéticos, más calóricos. Entramos en el invierno y ya llegará el momento de los alimentos refrescantes y por lo tanto ser lógicos en esa temporalidad y en esa proximidad que tenemos a los alimentos, que además nos
cubre de sobra nuestra dieta diaria, de sobra. Tenemos en cada una de las regiones alimentos para sustentar una alimentación equilibrada y lógica. Moi ben, moitas grazas. Non hai máis intervencións. Se ninguén agora mesmo se anima a plantear algunha outra cuestión, ata aquí chegamos. Moitas grazas a todas e a todos por estar aí, por aguantarnos. Moitas grazas a Javier, a Lola e a Pura polas súas maravillosas intervencións.